Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Tu destino es más grande. Diga conmigo, tu destino es más grande. Una vez más, tu destino es más grande. Dígale a la persona que tiene a su lado, tu destino es más grande. Una vez más, tu destino es más grande. Ahora créalo para usted y diga, mi destino es más grande. Una vez más, mi destino es más grande. Sabe, Dios es tan bueno, tan grande y misericordioso que Él ha determinado un destino glorioso para cada uno de nosotros. Así que necesitamos como hijos de Dios estar atentos a aquello que Él ha preparado para nosotros. ¿Le parece? Abra su Biblia, por favor, allí en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a meditar en la escritura allí en el capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Y vamos a darle lectura al verso 11. Cuando usted lo tenga, diga por favor, gloria a Dios. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Lea conmigo: a fin de darles un futuro y una esperanza. Todo lo que Dios está trazando en relación a nuestra vida tiene una finalidad. Y es que nosotros podamos llegar al destino que Él tiene preparado para nosotros. Me encanta la forma en la cual el profeta Jeremías recibe la revelación de parte de Dios y cómo es que Dios le revela lo que hay en su corazón, diciéndole: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un destino. ¿Sabe? Hoy pareciera que vivimos en una sociedad en la que para muchas personas la historia de cada cual pesa. Y mayormente cuando esta historia no nos resulta del todo agradable o atractiva. Hoy muchas personas están lidiando con un lastre sobre sus hombros que es nada más y nada menos que su historia. Yo le pregunto, ¿cómo está su historia? ¿Cómo ha escrito su historia? ¿Cuántas cosas en las cuales usted en algún momento se ha equivocado o ha tropezado han venido a afectar su percepción actual de usted mismo? ¿Y cuántas veces esas decisiones equivocadas, esos errores han estado impidiéndole poder concebir que hay algo mejor de Dios para usted en el futuro? Como seres humanos tendemos a prejuiciarnos de los demás y en algunos casos llegamos a ser demasiado inflexibles e intolerantes, no solamente con los demás y sus errores, sino en ocasiones con nosotros mismos, en el sentido de que nos sentimos con el deber de hacer pagar a otros por sus errores y de la misma forma nos hacemos pagar a nosotros por los nuestros. Muchas personas hoy día están lidiando con una historia que quisieran que no fuera propia. Para muchos otros es fácil señalar los errores de aquellas personas que en torno a sus vidas están. Algunos son especialistas en decirle a la gente cómo corregir sus errores. Y es ahí donde aplica la palabra que el Señor Jesucristo habló y que es aplicable a nosotros hoy. ¿Por qué prestamos tanta atención a la paja que está en el ojo de nuestros hermanos y no lidiamos con la viga que hay en el nuestro? Nos es fácil muchas veces señalar los errores de otros, pero difícil aceptar los propios. Muchas personas hoy día, al lidiar con su historia, se niegan en muchos casos la posibilidad de un futuro mejor.
y limitan su existencia a un constante reproche sobre situaciones en las cuales fracasaron y que de alguna manera no se sienten del todo cómodas con ellas. Yo no sé cuántos de ustedes están batallando con alguna parte de su historia y que de tiempo en tiempo se lo reprochan. De tiempo en tiempo se castigan por aquellos errores, por aquellos fracasos que en algún momento de su vida experimentaron. Lo que quiero que sepas es que si le permitimos a Dios tomar el control de nuestra vida y aprendemos algo de lo dolorosa o difícil que pudiera ser la situación que vivimos, vamos entonces a poder avanzar y tener acceso a la vida abundante que de Dios procede. Perfecto ninguno de nosotros ha sido. Y si somos honestos, todos nosotros cargamos con un pasado que nos gustaría simplemente que jamás hubiese existido. El problema es que somos demasiado orgullosos para reconocer lo que en nuestra vida está mal. Y es fácil muchas veces responsabilizar a otros de lo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar y corregir en nuestra vida. Creo de todo corazón que hoy es un buen día para que podamos extendernos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, hacia el destino que Dios está llamándonos. Y para ello es que tenemos que aprender a lidiar con nuestra historia. La sociedad actual vive en una realidad. Y esta realidad es que todos de una o de otra forma hemos pecado. Y nos hemos autoinfringido heridas. Y hemos abrazado conceptos acerca de nosotros mismos y de otros que muchas veces nos arrastran lejos del propósito de Dios y nos sentencian a una vida carente de plenitud. Hoy tus circunstancias pueden ser muy diferentes a las que en alguna etapa de tu historia experimentaste, pero debido a esa etapa de tu historia, tu concepto ha sido tan dañado, tan moldeado, que hoy no te permites una nueva posibilidad para tu vida. Y sabe, yo creo que hoy necesitamos entender que si queremos vivir en plenitud, debemos hacer a un lado todas aquellas sentencias que a lo largo de nuestra vida hemos estado abrazando. Para meditar un poco más sobre esta verdad, me gustaría que meditáramos sobre la historia de la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Y vea lo siguiente. En nuestra lámina podemos ver una realidad y vemos en el cuadro ahí a Jesús con la mujer que es hallada en el acto mismo de adulterio. Y a su lado hay un texto y quiero que lo leamos con atención. Dice ese texto: en muchas ocasiones nuestra historia puede escandalizar a otros y provocar de parte de muchos menosprecio. En nosotros puede haber vergüenza, tristeza y dolor. Pero debemos saber que si Dios nos ha perdonado, nos ha regalado en su perdón una nueva oportunidad para que podamos avanzar hacia nuestro destino. Dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que entiendas que Él tiene un propósito para tu vida y que no importa cuál sea tu pasado ni cuál sea tu contexto, Dios tiene para ti una nueva oportunidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, encontramos la historia de esta mujer. Y vamos allá, por favor. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del verso 2. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: ¿qué es lo que está sucediendo? Es una mañana cualquiera en la cual Jesús está
enseñando a sus discípulos y está enseñándole a la gente acerca de lo que la ley de Moisés enseña. En ese momento se encuentra una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hay una situación muy particular porque esta mujer ha sido sorprendida en el momento en el cual ella está quebrantando la ley. Hoy día, para muchas personas, basta con escuchar un rumor, basta con escuchar un chisme para generarse un concepto acerca de alguien, para prejuiciarse. Pero en este caso, esta mujer no tenía ni siquiera para dónde irse porque había sido sorprendida en una situación bastante complicada. Entonces la Escritura nos dice que los maestros de la ley y los fariseos la llevaron y la presentaron ante Jesús y la pusieron en medio de ellos. Imagínense el nivel de vergüenza que esta mujer estaba experimentando. Muchos estaban señalándola, muchos estaban hablando de ella y la llevan ante Jesús y le dicen a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, dice la Escritura, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los maestros de la ley y los escribas estaban ya prestos para sentenciar a esa mujer que a su parecer no merecía vivir. Para muchas personas en torno a nosotros, nuestra historia ha sido tan mala, ha sido tan terrible, que ellos ya han determinado que es, al menos en sus vidas, lo que sucederá contigo. Y estos maestros de la ley y estos escribas ya habían decidido qué es lo que debía de acontecer con esta mujer. Cada uno de ellos ya había elegido su piedra. Y sabe, a veces somos prontos para señalar los errores de los demás, pero no reparamos en el hecho de que así como esa persona tiene una historia, nosotros tenemos también una. Jesús, sabiendo que sus motivaciones no eran puras, les dijo: bien, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús les hace reflexionar sobre su historia. Y muchos de ellos comienzan a darse cuenta que no son tan justos como para aplicar la ley de Moisés sobre una mujer que a semejanza de ellos también ha cometido pecado. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. Y cuando ellos escucharon las palabras de Jesús, uno a uno se fue retirando, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Cada uno de los hombres que estaban allí prestos a señalar el error, a señalar la carencia, la fractura en la vida de esa mujer, comenzó a darse cuenta a través del testimonio de su conciencia que también habían fallado. Así que se dieron cuenta que no podían ejercer un juicio sobre esta mujer sin caer en el hecho de ser injustos. Y su conciencia que los condenaba comenzó uno a uno a hacer que se retiraran. Dice la palabra del Señor que pasado un tiempo se quedó Jesús solo con esa mujer. Y entonces Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena?
Y entonces ella respondió: nadie, Señor. Y después el Señor añade y le dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando escuchamos esta frase de Jesús, ahora vete y no vuelvas a pecar, ni yo te condeno, la iglesia generalmente entra en una euforia y glorifica a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero vamos a analizar un poco más este suceso que le está aconteciendo a esta mujer. Porque hay algo importante que debemos destacar. Y es que la Biblia solo nos señala el hecho de que esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. De ella no conocemos más. No sabemos el contexto, no sabemos las circunstancias, no sabemos las situaciones que le llevaron a ese determinado punto. Y no necesitamos saberlo para justificarle. Necesitamos saberlo para entenderlo. Porque tú no puedes juzgar algo que no entiendes. No puedes juzgar algo que no comprendes. Y lamentablemente muchas veces nos apresuramos para emitir juicios sobre cosas que completamente desconocemos. Reitero, no sabemos cuál era la situación de esta mujer que terminó cometiendo adulterio. El conocer su historia nos ayudaría a comprender, no a justificar su acción, porque su acción es una acción reprobada por la ley de Moisés, pero me ayudaría a comprender para que en mi juicio yo fuese justo. El problema de nuestra generación es que la gente tiende a emitir juicios de manera ligera, sin conocer los contextos, sin saber los porqués. Dice la palabra que esta mujer se encontró sola con Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella respondió: pues ya no están. Y Jesús le dijo: pues ni yo te condeno. Vete, te perdono. ¿Sabe? Necesitamos como hijos de Dios entender que cuando tropezamos, cuando fallamos, tenemos de parte de Dios a un intercesor que es Cristo, quien puede darnos su perdón y quien puede traer a nuestra vida una nueva oportunidad. Amén. Pero sigamos avanzando sobre la situación que está enfrentando esta mujer, porque esta mujer pecó, ¿cierto o no? Sí, la escritura dice que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Ella hirió su reputación, afectó su historia. La gente suele juzgar en razón de cómo los actos de terceros vienen a impactarles a ellos de forma directa o indirecta, y en razón de ello emiten su juicio. No les interesa para nada qué tanto esa persona se vio afectada en la mayoría de los casos. Son muy pocas las personas que cuando saben que has cometido un error o que te has equivocado de forma abierta y plena, te van a cubrir, te van a proteger y te van a ayudar a salir de esa condición. Son muy pocas y lamentablemente en la iglesia aún escasean. Jesús está tomando esa parte de tratar de ayudarle a esta mujer para que su condición no la lleve a un punto peor. Pero algo que debemos de destacar y darnos cuenta es que esta mujer con esa decisión hirió su reputación, afectó su historia. Este suceso que vemos en la mujer que ha sido hallada en el acto mismo de adulterio no se limita a lo que leemos en las escrituras, porque finalmente Jesús la perdona, pero la gente en su derredor no. A veces no pensamos en eso. Pensamos en que Jesús le dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Pero ella tenía una realidad que enfrentar. ¿Sabe?
el perdón de Dios nos libra del juicio, pero no de las consecuencias. Y a veces nuestras acciones van a acarrearnos consecuencias. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a sobreponernos ante esas consecuencias. ¿Para qué? Para no comprometer nuestro destino. Estoy seguro que después de este momento en el cual Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, pasaron los días y sin duda mucha gente dejó de creer en ella. Mucha gente comenzó a aborrecerla, a menospreciarla. Mucha gente no quiso volver a saber nada de ella. Para otros, ella era la plática recurrente, rodeada de morbo y expresiones de falsa piedad. Porque mucha gente hablaba de ella en razón de cómo fue que la encontraron. ¿Y cómo se dieron cuenta? Expresiones que lejos de posicionarla en un lugar a salvo, la colocaban en una posición de vergüenza. Muchas personas cercanas a ella le dieron la espalda. Piense simplemente en ese momento en el cual ella es encontrada, ella es descubierta, y la vergüenza que comenzó a invadirla. Vivió posiblemente el resto de sus días escuchando reproches, insultos, indirectas. Recibió malos tratos. La gente que ella amaba se volvió distante e indiferente. Pero aún en medio de ese quebrantamiento emocional que ella estaba experimentando, ella tenía el perdón de Dios. Esto se parece mucho a la situación que David enfrenta cuando él adultera con Betsabé y viene el profeta Natán a confrontarlo y David reconoce su error. El profeta Natán le dice, no morirás, lo cual representa el perdón de Dios sobre la vida de David. Pero esto a Mateo no se le olvida. Y Mateo lo registra. Cuando escribe acerca del origen de Salomón, Mateo se encarga de recordarnos que Salomón es hijo de la mujer de Urías. Y me trae a la memoria toda una historia de adulterio, mentira, asesinato, porque los seres humanos tendemos a recordar y enfatizar los errores de los demás, pero no somos capaces de responsabilizarnos de los propios. Jesús confrontó a esos fariseos y a esos maestros de la ley con su propia historia. ¿Quieres apedrearla? Adelante, apedréala, pero primero reflexiona sobre tu historia. Hay personas que están tan cegadas que no reconocen en ninguna etapa de su vida haber recibido misericordia. Consideran que son prácticamente como un pan que ha descendido del cielo. Y la realidad, amados hermanos, es que humanamente hablando, todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos de una o de otra manera hemos cometido errores. Esta mujer tuvo que enfrentar las consecuencias de su error. Y mucha gente comenzó a darle la espalda, a tratarla mal, pero ella tenía una oportunidad de parte de Dios que la vinculaba a su destino, y este era el perdón de Dios. Ahora, es importante destacar esto: el que Dios te perdone no obliga a tu prójimo a perdonarte.
Mayormente si con tus actos le lastimaste o traicionaste su confianza o le heriste. No todas las personas digerimos de la misma manera. Hay personas que después de analizarlo, después de hablarlo, después de platicarlo, tal vez puedan continuar teniendo cierta molestia en su interior, pero comienzan a priorizar el vínculo por encima de la ofensa. Pero hay personas que insisten tanto en la ofensa que desbaratan el vínculo. Te hago una pregunta y no me respondas. ¿Cómo ves tú la vida? ¿Cómo la juzgas? ¿Eres esa clase de personas que insistes en la ofensa, en cómo te ofendió, en cómo te dolió? ¿O eres esa clase de personas que a pesar de que te ha dolido, priorizas el vínculo? Esto va a determinar mucho de la forma en la cual entendemos la vida y la manera en la cual nosotros digerimos nuestro entorno. Porque déjame decirte algo, todos en algún momento de nuestra vida hemos estado al borde de perder el vínculo más importante en nuestra vida. Y algunos en algún momento lo perdimos. ¿Por qué? Por causa posiblemente de una decisión. Desconocemos el contexto, desconocemos la situación, pero sucedió. El punto aquí es que no nos quedemos sentenciados, sino que avancemos y podamos seguir creciendo buscando que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Dios te perdona. Sí, Dios perdonó a esta mujer. Pero la gente que junto a ella estaba, posiblemente no la perdonó. Posiblemente cada día buscaba una oportunidad para reprocharle aquello en lo cual ella había fracasado. Ahora, si realmente a ti te interesa un vínculo, vas a trabajar por él. Pero eso ya implicará un proceso de trabajo persona a persona. Y allí se verá reflejado tu nivel de interés y la importancia que le des al vínculo. Pero aún así, cuando muchas veces nos invirtamos de veras y querramos recuperar el vínculo, va a haber ocasiones en las cuales haya personas que no estén dispuestas a perdonarte. Y esa decisión, amados hermanos, no las hace malas personas. Porque muchas veces llegamos a tomar ese papel de víctima. Pues Dios ya me perdonó, tú también debes de perdonarme. Y si no me perdonas, entonces ahora quien está mal eres tú. Oiga, cálmese, tranquilo. El hecho de que Dios me haya perdonado es una cosa. Y si yo quiero obtener el perdón de esa persona que para mí es importante, yo necesito trabajar en ello, invertirme en ello y dar muestras de que realmente estoy vinculado e interesado en restituir la relación, en resarcirla. Pero puede ser que por más interesado que yo esté en reconstruir o restaurar dicha relación, la contraparte no esté interesada, está en toda su libertad. ¿Comprende? Es importante que sepamos esto, porque muchas veces nos llegamos a salir por la tangente y entonces comenzamos a victimizarnos. Y si algo, amados hermanos, nos va a ayudar a poder salir del proceso, es el responsabilizarnos. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Y una de las maneras en las cuales podemos cuidar nuestro corazón es perdonando a quienes nos han ofendido, a quienes nos han quebrantado. ¿Ha escuchado usted la expresión, es que rompiste en dos mi corazón? O aquella en la cual en pedacitos.
Bueno, es nuestra responsabilidad a través del perdón recuperar un mucho de la libertad que con la ofensa perdimos. Cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, no lo liberas, te autoliberas. La persona que te ofendió va a experimentar libertad hasta que esa persona se arrepienta de lo que hizo y venga delante de Dios y adquiera responsabilidad de sus actos. Entonces el perdón que tú brindas no libera a esa persona, sino que te libera a ti y te permite poder seguir avanzando en tu vida y te ayuda a no tener sentimientos y actitudes que pudieran estar contaminando tu vida. Ahora, volviendo a la historia de esta mujer, para muchos, ella no tenía futuro alguno. Ella era alguien en que simplemente no se podía confiar. Y quizá era así. Creo que solo las personas más cercanas, más íntimas a ella, podrían saber si realmente ella era una persona en la cual se podría volver a confiar o no. Pero también para llegar a ese punto ella tendría que haber demostrado muchas cosas. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando Jesús la mira y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, es como si Jesús comenzara a tener un diálogo con ella y le dijera, mira, seamos honestos, tu historia está bastante mal. Tu historia está de cabeza. Pero estoy convencido de una cosa, y es que tu destino puede ser mejor. No puedes volver atrás y cambiar las cosas con las que a ti misma te heriste. Porque debemos de saber esto. El Señor Jesucristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, aquella persona cuando tropieza con alguna circunstancia en su vida que trae consigo esclavitud y vergüenza, se hiere a sí misma. Y a veces no solamente el diablo le está condenando, sino también las personas en su derredor que ya escogieron su piedra. Y yo creo, amados hermanos, que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos aprender a sostener a aquellos que en algún momento de su vida se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Jesús lo hizo con esta mujer. Él le dijo, tu historia no pinta bien, pero ¿sabes una cosa? Puedo darte un futuro y una esperanza. No podemos volver atrás y cambiar las cosas, pero a partir de este día tú puedes levantarte con una certeza de que Dios tiene un propósito para ti. No será fácil lidiar con las consecuencias de tus errores, pero si tienes de Dios su gracia, esta será suficiente para que te mantengas en el rumbo que Dios quiere para tu vida. Ahora, el perdón de Jesús sobre la vida de esta mujer es muy significativo. ¿Por qué? Porque podemos descubrir que para Dios tu destino pesa más que tu historia. Escúchalo bien. Para Dios tu destino pesa más que tu historia. Para los seres humanos esto no es así, porque para los hombres tu destino lo define tu historia. Para muchas personas tú no tienes destino, porque siempre en sus mentes tendrás la etiqueta de ser un adicto a la pornografía, un adicto al alcohol, un adúltero, un mentiroso, un falso, un embustero, un hipócrita, un mujeriego, una chismosa, una mentirosa. Y sabes, esa gente define tu destino en razón de tu historia.
pero para el cielo pesa más tu destino que tu historia. Si no fuera así, ¿qué habría sido de Saulo de Tarso? Hablemos un poco de la historia de Saulo, porque era un hombre que tenazmente se oponía al mensaje del evangelio. Y dice la palabra de Dios que él iba de pueblo en pueblo buscando a los seguidores del camino. ¿Para qué? Para sacarlos a rastras de las casas, mujeres y hombres. No le interesaba, no hacía diferencia. Su historia lo marcaba como un hombre violento que tenazmente se oponía al mensaje de la fe, como un asesino, porque él dio su voto para que fuera asesinado Esteban. Pero su destino era más grande. Ananías se encarga de recordarle a Jesús la historia de Saulo. Oye, quiero que vayas a orar por un hombre de nombre Saulo. Ay, Señor, no te ha llegado la noticia, te voy a poner al tanto de su historia. ¿Qué le respondió el Señor? Ve, porque instrumento me es. Yo le enseñaré cuánto habrá de padecer por causa mía. Yo lo llevaré por un proceso en el cual él tendrá que experimentar situaciones no cómodas, pero encausadas hacia su crecimiento. Para el reino de los cielos pesa mucho más tu destino que tu historia. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de nosotros estamos autosentenciándonos por causa de nuestra historia. Tal vez nuestros fracasos, nuestros tropiezos no han llegado a ser del dominio público, pero son lo suficientemente pesados como para limitarnos en nuestro avance espiritual. Tú solo te has desacreditado para aquello que Dios ha determinado darte. Considere lo siguiente. Dice nuestra lámina: hoy día una gran cantidad de personas, aún dentro de la iglesia, han renunciado a su destino en Cristo. Hay personas con muchas capacidades, con muchas habilidades, con dones, con unción, con gracia, con llamamiento de parte de Dios. Pero su historia es lo que les impide a ellos creer que Dios puede usar sus vidas. Su historia se ha convertido en un lastre que muchas veces les impide vivir en victoria, ya que para ellos no existe nada que les permita aspirar a aquello que Dios les ha prometido. Ya que para muchos de ellos la culpa pesa más que la libertad que Dios les quiere dar. Diga conmigo: la culpa. La culpa. La culpa. Cuando tú tropiezas, cuando tú pecas, cuando tú fallas, no solamente hay una carga de conciencia en tu vida, sino que la culpa comienza a mermar tu identidad. Y la culpa muchas veces nos afecta de tal forma en la que nuestra identidad se corrompe y entonces nos sentimos inadecuados para el futuro que Dios nos ha prometido. Y nos descartamos automáticamente para todo lo bueno. Nos autoinfringimos castigo. Nos menospreciamos. Y no le permitimos a Dios llevar a cabo su obra en nosotros. ¿Sabe? Como hijos de Dios necesitamos aprender a manejar la culpa. Y esta solo puede ser tratada a través de la responsabilidad. Si en nosotros hay negación, no vamos a poder librarnos de la culpa. Si en nosotros hay evasión, sucede lo mismo.
Solo cuando nos hacemos responsables, escuche bien, de lo que sí hicimos, no de lo que otros se imaginan que hicimos, no de lo que otros dicen que hicimos, porque cada persona se genera su historia. Volvamos al caso de la mujer adúltera. ¿Cuántas historias no habrán surgido en la mente de cada persona que compartía la historia de esa mujer? Yo me imagino que varios decían, no, y no estuvo solo con uno. No, ya llevaba una lista medio pueblo. Gente que sin conocer el contexto se avienta unas deducciones, y los hay, incluso aquellos que dicen, es que el Espíritu me lo mostró. Ah, pues ¿qué espíritu? Necesitamos entender que si tú quieres lidiar con la culpa, tú tienes que hacerte responsable sobre lo que sí hiciste. Y no puedes abrazar la culpa inherente a lo que otros piensan que hiciste. No aceptes responsabilidades sobre de tu vida que no corresponden con aquello que sí hiciste. Porque imagínense ya de por sí el lastre que había sobre la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Ahora tener que enfrentar los dichos de todos los que deducen qué fue lo que pasó. Ella no puede hacerse responsable de eso. Y tú no deberías de hacerte responsable de ello. Tú no puedes cambiar la forma de pensar de nadie. Pero lo que puedes hacer es responsabilizarte de lo que sí has hecho. Y entonces aspirar a una vida libre, en la cual has sabido administrar la culpa y sacarla de tu vida, sacarla de la ecuación de tu vida. Porque por la culpa muchos de ustedes no se atreven a insistir en aquello que realmente desean en sus vidas. Cuando tú manejes la culpa, cuando tú aprendas a sacar la culpa de tu vida, créeme que vas a atreverte a soñar. Cuando tú tomas responsabilidad sobre tus acciones, es que entonces puedes recibir de parte de Dios el perdón. Una vez que tú has mostrado que te has arrepentido. Ahora reitero y enfatizo, si queremos el perdón de nuestro prójimo y recuperar su confianza, entonces tendremos que partir de este mismo principio. Aceptar nuestra responsabilidad y de forma clara y honesta buscar un avance y un trabajo que nos permita restaurar aquello que pueda ser restaurado. Que después de una decepción podemos llegar a tener una mejor relación. Yo creo que sí es posible, pero hay mucho trabajo detrás. Pero también es importante que entendamos que esta clase de estabilidad, equilibrio y solidez no lo puede hacer una sola persona. Si estamos hablando de un vínculo, el trabajo es de dos. Y si no hay voluntad, pues te vas a quedar con las ganas. No hay más. Pero el punto aquí es que no vivas con una sentencia, no vivas con una condena por algo que ni siquiera tiene que ver contigo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? No podemos ni debemos quedarnos con el estigma de nuestros errores. No nos vamos a convertir en un grupo de personas cínicas en las que no nos importa, ¿verdad? Pues total, todos fallan, ¿qué me van a decir? Cada cual trae su cola, que le pisen. No,
No, no vamos a actuar de esa manera. Nos vamos a hacer responsables. Pero necesitamos entender que no debemos permitir que ciertas sentencias permanezcan demasiado tiempo en nuestra vida. En la Escritura, la vida de Jacob me hace reflexionar sobre cómo la historia de cada cual tiene un vaivén, un sube y baja. No todas las historias son perfectas. Y la historia de Jacob me llama mucho la atención porque en ella descubro cómo es que a lo largo de la vida van habiendo situaciones que van llegando simplemente a tu vida de forma circunstancial y a veces nos llegamos a sentir culpables por eso. Y cómo es que si yo quiero llegar a mi destino, debo aprender a aferrarme a aquellos elementos que debo de proteger hasta el final, para entonces alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Y mire, ponga un poco de atención en esta imagen en la que vemos el título de cronología de la historia de Jacob. Y bueno, vamos a analizar un poco algunos aspectos de la vida de Jacob y cómo estos fueron marcando su historia. Lo primero que tenemos de Jacob, ¿qué le viene a la mente? Jacob le robó la bendición a su hermano, ¿sí o no? ¿Sabe que ese es un chisme? De verdad, es un chisme. Dicen por ahí, cría fama y échate a dormir. A veces creamos tan mala fama que lo que vienen e inventan de nosotros, otros se lo creen porque coincide. Dices, no puede ser. O sea, ahora ni hice nada. Y Dios santo, que Jacob le robó a su hermano la primogenitura. Chisme. Jacob deseaba la primogenitura de su hermano, pero él tenía claro que de acuerdo a la costumbre él no podía recibir la bendición de su padre. Recuerde que su padre es Isaac y el padre de Isaac es Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, Abraham se casa con Sara, tiene a su hijo Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tiene 2 hijos. Estos son Esaú, el primogénito, y Jacob. Ahora, como mencioné anteriormente, Jacob deseaba ese derecho de ser el primero. Él quería la bendición de su padre, pero a Esaú, que le correspondía por derecho, no le interesaba. Un día llegó Esaú cansado de la cacería y vio que su hermano estaba guisando unos frijoles charros y le dijo, oye, huelen riquísimo esos frijoles. ¿Qué onda? Dame de comer, vengo hambriento. Y le dice Jacob, ¿sabes qué? Te doy toda la olla si tú me das tus derechos de hermano mayor. Y él dice, ¿yo para qué los quiero? Dame la olla. Lo que tú menosprecias, otro lo está deseando. Él menospreció su derecho de primogenitura y Jacob lo deseaba. Y él estaba esperando esa oportunidad. Cuando Esaú le dice adelante, él legalmente es ahora el propietario de ese derecho. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, no le crean los chismes. ¿Qué más sucede en esta historia? Bueno, pues él ya tiene los derechos de ser, llegado el momento, el hijo que debe de recibir la bendición de su padre. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues llega el momento en el cual Rebeca escucha a Isaac decirle a Esaú, ha llegado el momento de bendecirte. Yo ya estoy viejo, no sé en qué momento me vaya a morir, pero quiero que vayas y me hagas esto de comer para que después de que yo coma te bendiga. Rebeca lo escucha y va y le dice a Jacob, ¿sabes qué onda? Tu papá le acaba de decir a Esaú que lo va a bendecir, pero recuerdo que tú me dijiste que ya habías mercado con tu hermano
los derechos de hijo mayor. Así que te vas a disfrazar de tu hermano mientras que yo le preparo a tu padre lo que él quiere comer. Luego te vas a acercar a él, vas a fingir que eres tu hermano para que tu padre te bendiga. Y Jacob dijo, pero si me descubre, mi hermano es bien velludo, yo soy lampiño. Y ella le dice, tú no te preocupes, hijo, ya ve que cuando se quiere se puede. Tú no te preocupes, hijo. Te voy a poner unas pieles de animal para que tu padre cuando te toque diga si es Esaú. Imagínese lo peludo que estaba Esaú. Entonces así lo hacen. Llega Jacob y le dice, padre, aquí está lo que me pediste. Se mantiene a la distancia, le entrega, lo hace que coma y le dice, a ver, acércate. Lo toca y dice, pues sí, parece Esaú, pero su voz es como la de Jacob, su olor es distinto. Total, Isaac desecha la idea y lo bendice. Unas horas después llega Esaú y le dice, padre, siéntate porque ya está lo que me pediste. Se consterna a Isaac y le dice, entonces, ¿a quién acabo de bendecir? Analizan la situación y se dan cuenta que fue Jacob. Se enoja mucho Esaú, pero a Esaú se le olvida que él había menospreciado la bendición de ser el hijo primogénito y se la había cambiado a Jacob por un plato de lentejas. Está tan enojado que jura matar a su hermano. Se entera Jacob de esto y ahí viene otra etapa en su vida, otra parte de la historia. Y él dice, mamá, ¿qué hago? Y Rebeca le dice, ¿sabes qué, hijo? Vete con mi hermano, vete con tu tío Labán. Labán es un codicioso, tramposo, mentiroso, embustero. Y llega Jacob con él y comienza a trabajar para él. Llega un momento en el cual Jacob le dice a Labán, ¿sabe qué, tío? Me he enamorado de una de sus hijas. Y le dice el tío, ¿cuál es la que te gusta, hijo? Raquel. Labán tenía 2 hijas. Una de ellas se llamaba Lea, que era la mayor, y la otra se llamaba Raquel, que era la menor. A Jacob le gustó Raquel. Y Labán le dice, me parece bien, podemos emparentar, pero para que yo te dé la mano de mi hija, trabaja para mí 7 años. Y él le dice, está bien, tío. Trabaja para él 7 años, llega la noche de bodas, le entrega una mujer ataviada. Jacob dice, de aquí soy. ¿Y cuál? Que a la mañana siguiente se da cuenta que no es Raquel, es Lea. Sale de la tienda, va y le reclama y le dice, ¿qué onda, tío? Yo le dije bien claro quién era. ¿Y cómo se justifica Labán? Simplemente diciéndole, hijo, es que aquí así lo acostumbramos. Aquí no hay hermana brincada. El corazón de Jacob está tan vinculado a Raquel que le dice, ¿qué quieres que haga para casarme con Raquel? Y este cuate es tan colmilludo y abusivo que le dice, sé mi esclavo otros 7 años. Y dice la escritura que tanto amaba Jacob a Raquel que dijo sí. Entonces ahora Jacob tiene 2 esposas, Lea y Raquel. ¿Cuál es la mujer a la cual Jacob ama? Raquel. Pero hay un problema. Raquel es estéril. Y Lea comienza a restregarle los hijos que tiene con Jacob.
y ella se aflige. Y entonces llega un momento en el cual llega Raquel con Jacob y le dice: toma a mi esclava Bilha y ten hijos con ella para que yo pueda tener descendencia. Después de mucho diálogo y negociación, Jacob dice: bueno. Y entonces, para no quedarse atrás en la competencia, Lea dice: pues toma también a mi esclava Silpa para que yo tenga más hijos. Y entonces ahí vemos a Jacob que tiene 3 mujeres de forma circunstancial y una mujer de forma intencional. Y de ahí surgen las 12 tribus de Israel. ¿Qué más acontece en la historia de Jacob? Bueno, pues llega un momento en el cual Jacob ya tiene que romper relaciones con Labán. Ya es insostenible la relación con el tío abusivo. Y le dice: ¿sabes qué, tío? Ya no hay espacio para los dos. Voy a regresarme a mi tierra. Y Labán le dice: está bien, vete. Pero hay un problema con Jacob. Esaú, lo último que él supo es que lo odiaba. Así que, queriendo él de alguna manera restaurar una relación quebrantada, emprende su camino hacia su tierra. Casi a punto de llegar a su tierra, él se encuentra con el ángel del Señor. Usted conoce la historia, pelea con el ángel del Señor. Llega un momento en el cual el ángel le dice: suéltame porque ya está amaneciendo. Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. El ángel toca su cadera, se la disloca. Él, en medio del dolor, le dice: pues no te suelto, no te suelto. Y finalmente el ángel del Señor le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él tiene que responder: Jacob. Porque solo hasta que te responsabilizas de lo que sí has hecho, de lo que sí eres, es que la gracia de Dios es suficiente sobre de tu vida para llevarte hacia el destino que Dios quiere para ti. Entonces el ángel del Señor le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino serás Israel. Qué padre, ¿no? Igual que con la mujer adúltera: te perdono, vete y no peques más. Pero tiene un problema con su hermano. Ese es otro proceso que él tiene que vivir y que su historia lo desacredita para poder sacarlo adelante. El punto es que, llegado al lugar donde está su hermano, la Biblia nos narra algo muy interesante. Y mira, Génesis capítulo 33, vamos allá. Y antes de que podamos leer este pasaje, déjame decirte que como hijos de Dios jamás debemos de renunciar a aquello que sabemos que es parte fundamental de nuestro destino. Tú no debes renunciar a aquello que sabes que forma parte fundamental de tu vida. Habrá ocasiones en las que nuestra historia nos obligue a tomar decisiones, pero jamás renuncies a aquello que amas y aquello que te vincula a tu destino. Vea lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 33. ¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres. ¿Qué cosa, no? Él ya está pronto a acercarse a enfrentar a su hermano y se da cuenta que él viene con banda. Ahora sí, permítame la expresión coloquial: a Esaú el barrio lo respalda. Trae a 400 hombres con él. Y Jacob tiene que evaluar qué es lo que puede comprometer y qué cosas no puede comprometer camino a su destino. Es como cuando Pablo naufraga y dice que después de haber comido, comenzaron a aventar
todos los costales de cebada y de alimento por la borda para aligerar la carga. Hay cosas en tu vida que en algún momento vas a poder prescindir de ellas, pero hay otras de las cuales no debes prescindir si realmente quieres llegar de forma exitosa hacia tu destino. Y en la forma en la cual Jacob ordena a su familia, te deja ver qué es aquello de lo cual puedes prescindir y qué es aquello que debes de considerar imprescindible en tu vida. Dice la palabra de Dios en el verso 1: cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Están Bilha, Silpa, Raquel y Lea, y cada una con sus hijos. Pero el orden es lo interesante, porque vea, dice la escritura, al frente de todos coloca a las criadas con sus hijos. Lo que para él tenía menos valor es lo primero que está dispuesto a perder. Después, aquello que de forma circunstancial está en su vida, pero que le tiene aprecio, pero no lo ama. Y después él protege lo que ama y lo que le vincula a su destino. Jacob protege de forma especial a Raquel y a José. ¿Por qué? Porque José es el resultado de la mujer que él ama. Por eso cuando sus hijos, los primeros, los hijos de las esclavas y los hijos de Lea, le dijeron que José había muerto, que fue otro chisme, porque lo vendieron. Ay, los chismes cómo rompen corazones, ¿verdad? Porque Jacob apenas escucha que su hijo ha muerto. Cuando su hijo está siendo vendido como esclavo, pues él hace duelo por él. ¿Y por qué le duele tanto a Jacob la muerte, lo pongo entre comillas, de José? Porque es el hijo de la mujer que él ama. No trabajó por Raquel 7 años, trabajó por Raquel 14 años. Lea llegó de forma circunstancial, lo mismo que Bilha y Silpa. Jacob entonces, para acercarse a Esaú, expone su vida para proteger lo que ama y lo que le vincula a su destino. Esto me hace recordar cuando José, ya siendo el segundo de Faraón, les dice a sus hermanos: ¿tienen otro hermano todavía? José ya sabe que está Benjamín. Ahora, Benjamín es también muy amado por Jacob, porque es también hijo de Raquel. Pero recuerde usted que cuando nace Benjamín, Raquel se muere. ¿Qué habrá sentido Jacob al perder a Raquel? Pues que la vida se le iba, y lo único que le quedaba como consuelo era Benjamín. Cuando tú te diriges hacia tu destino, hay personas, hay circunstancias, hay situaciones que no son negociables, que no puedes comprometer, que vas a pelear por ellas sí o sí, porque forman parte de tu destino.
Y a veces nuestra historia va a empujar fuerte para que renunciemos a aquello que para nosotros tiene valor. Pero si realmente tiene valor para ti, tú debes aprender a pelear por ello. Puede ser que tu historia te esté dando 1000 motivos para renunciar y rendirte. Pero si te acercas a Dios, escucha, tendrás el motivo que te permita perseverar para alcanzar aquello que por su gracia Él te ha concedido. Que tu historia no pese más que tu destino. No permitas que tu historia determine qué alcanzas o qué no alcanzas. Que sea la gracia de Dios en tu vida la que te dé la oportunidad de tener un nuevo mañana. Y como esa mujer adúltera, como Jacob, como Pablo, aférrate a lo que realmente tiene un valor para ti y prosigue hacia el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Concluimos con esta porción de Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, preste atención, olvidando mi historia. Diga conmigo, olvidando mi historia. Olvidando mi historia. ¿Cuándo puedes olvidar una historia? Cuando desechas de ella la culpa. Porque mientras que sigas sintiendo culpa, la sigues viviendo cada día. Pero cuando desechas de esa historia la culpa, y solo puedes trabajar con la culpa cuando te responsabilizas por lo que sí hiciste, entonces puedes avanzar hacia tu destino. Puedes pelear por no perder aquello que como consecuencia pudiera estar entre lo que tienes y lo que tuviste. Pablo dice, olvidando ciertamente mi historia, porque ya me responsabilicé de ella, porque ya no siento culpa, porque al hacerme responsable pude recibir de parte de Dios el perdón, y tuve que trabajar arduamente para que los hermanos me perdonasen también y ahora me recibiesen y yo sea digno de su confianza. Me extiendo hacia el destino al cual Dios me ha llamado. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza, a fin de darte un destino. Que tu historia no defina tu destino. Y si realmente amas tu destino, si realmente deseas ese destino, entonces modifica tu historia a partir de este día para que puedas alcanzar ese destino sin perder lo que realmente para ti es valioso, lo que realmente para ti cuenta. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Esa expresión de Jesús dada en Apocalipsis, cuando Él dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, la vemos claramente plasmada en la vida de todos aquellos que vinieron a Jesús. La vemos claramente plasmada en la vida de todos aquellos que han tenido acceso a la misericordia de Dios. ¿Qué necesitamos hoy? Venir a Él.
y exponer tu historia. Tal vez hay cosas de tu historia que nadie conoce y nadie necesita conocer, pero que de igual manera te están impidiendo avanzar, que de igual manera te está impidiendo creer que la gracia de Dios es suficiente para ti. Hoy tú necesitas venir y presentar tu historia delante de Dios y decirle: aquí está mi historia. Dame mi destino. A los ojos de Dios pesa más tu destino que tu historia. Deja que sea Dios el que te dirija. Deja que sea Dios el que te guíe. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Y queremos darte gracias por la palabra que hoy has traído para nosotros. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos estés dando la sensibilidad para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Permítenos, Dios, hoy darnos cuenta que es aquello que en nuestra vida requiere de un cambio, de una transformación, de un ajuste en nuestro interior. Reconocemos, Señor, que hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que hoy tengas de mí misericordia y me ayudes para ser fiel al propósito y al destino que has preparado para mí. Me pongo en tus manos, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu dirigiendo mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. No comprometa y no renuncie a aquello que realmente para su vida vale.